Buenas tardes, estimados hermanos de la Pastoral de Catequesis Permanente de la Parroquia Espíritu Santo. En esta ocasión les estaré compartiendo las diferentes etapas de la historia de la salvación del pueblo de Israel. La primera etapa se denomina patriarcal, por el protagonismo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Esta primera etapa se remonta a los siglos XIX al XV a.C., en la que Abraham, que era de Ur de Caldea, escucha el llamado de Dios y recibe la promesa de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Él luego se establece en Canaán y varias generaciones permanecen allí hasta que por causa de José, uno de sus descendientes, los hebreos bajan y se establecen en Egipto. En esta segunda etapa permanecerán en esclavitud durante 400 años en Egipto. Luego pasamos a la tercera etapa de la salvación llamada el Éxodo, que empieza en el año 1250 con la liberación de los hebreos del poder egipcio, no sin antes haber hecho una alianza con Yahvé, en la que Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, y el pueblo luego deambula 40 años por el desierto, encabezado por Moisés y Josué. Esta etapa finaliza con la entrada de Josué con el pueblo a la tierra prometida y empieza la cuarta etapa, que sería la de los jueces. Estos jueces gobernaban al pueblo de Israel. En ella, en esta etapa, se da la renovación de la alianza con Yahvé. En estos siglos se habla de tradiciones orales primitivas, es decir, las tradiciones se transmitían de boca en boca, aún no de forma escrita, prácticamente. Posteriormente, el pueblo de Israel pide un rey como los que tienen el resto de los pueblos, y el profeta Samuel, en el año 1050 a.C., unge como rey a Saúl, inaugurando así la quinta etapa, la de la monarquía teocrática, en la que los reyes eran los portavoces de Dios. Entonces, desde ahí tenemos la primera etapa, la etapa patriarcal. Después de la patriarcal tenemos la etapa de la esclavitud, luego tenemos la etapa del éxodo. Una vez que termina la etapa del éxodo, continúa con la etapa de los jueces, y luego de los jueces la etapa de los reyes. Luego de Saúl le siguen el rey David, que conquistó Jerusalén y la convirtió en sede de su monarquía y del arca de la alianza. Finalmente, a su muerte, le sigue su hijo, el rey Salomón, que edificó el templo de Jerusalén. Cada uno reinó durante 40 años. Hubo una gran producción literaria espiritual durante esta etapa. Ella finaliza con la muerte de Salomón en el año 931, dando paso a la sexta etapa en la historia de la salvación, en la que el reino de Israel queda dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue destruido cuando en el año 721 Samaria, capital de dicho reino, fue tomada y saqueada por Sargón II, y sus muchos israelitas fueron deportados a Nínive, reemplazados por colonos de regiones conquistadas recientemente por Sargón, transformando así a Samaria en una ciudad sincretista. A partir de ese año ya no se habló más del reino del norte. Mientras tanto, en el sur se produce la continuidad de los reyes. En Judá, para el año 716 a.C., consecutivamente, los reyes Ezequías y Josías instauraron reformas religiosas hasta el año 622. Estas reformas fueron necesarias porque se habían paganizado de cierta forma, es decir, habían adquirido o incorporado culturas y creencias que no eran propias de los judíos. En el año 597 a.C., cuando Nabucodonosor, rey del imperio babilonio, sitia a Jerusalén
y se da la primera deportación de los israelitas a Babilonia. Debido a la rebelión de Sedecías, el rey de Israel de aquel entonces, Nabucodonosor, en el 587, invade Judea y pone cerco a Jerusalén, y arrasa totalmente con la ciudad santa y el templo. Aquí se da la segunda deportación y la culminación de la sexta etapa correspondiente a los reinos divididos para iniciar la séptima, el destierro del pueblo. En el destierro nace la institución sinagogal, es decir, las sinagogas, que ayudaron a conservar en la raza israelita sus costumbres y convicciones monoteístas más rigurosas. Por otro lado, en este mismo periodo, en esta misma etapa, se extinguen dos fuertes instituciones del pueblo de Israel, los profetas y los sacerdotes. Luego de 40 años en el exilio, Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia y pone fin al destierro de Israel en el año 598 a.C., iniciando así la octava etapa, el post-exilio y dominación del imperio persa. En el 520 se da inicio a la reconstrucción del templo e inicio del conflicto entre judíos y samaritanos. Esto se debe a que los samaritanos tuvieron la noble intención de unirse a los judíos en la difícil tarea de reconstruir el templo, pero estos fueron rechazados. Desde entonces hay una gran enemistad entre unos y otros, pues los samaritanos, ofendidos, se opusieron a dicha reconstrucción y al levantamiento de las murallas de Jerusalén. Hacia el año 450 a.C. se da la redacción final del Pentateuco. Y en el 398 nace el judaísmo como una religión del libro, podríamos llamarle. Es decir, donde ya no solamente son las tradiciones orales, sino que ya se encuentra por escrito los primeros 5 libros. En el 332 a.C. se inicia la novena etapa, cuando pasan a estar bajo el dominio griego, cuando Alejandro Magno conquista las tierras de Palestina y las anexa a su imperio. Entonces vemos cómo pasa de la dominación de un imperio al siguiente imperio. Pasaron del imperio persa ahora al imperio griego. A la muerte de Alejandro Magno quedan a merced de sus generales, primero a la de Ptolomeo y luego de Seleuco. El rey Seleucida, es decir, del imperio de Seleuco, Antíoco IV Epifanes, lucha incansablemente por helenizar al pueblo judío, desatando persecuciones cruentas contra los resistentes judíos, hecho que propicia las guerras macabeas, que inician recién en el 166 a.C. y para el 164 Judas Macabeo logra una victoria sorpresiva contra el rey Antíoco y le exigieron un tratado de paz. Precisamente en ese año tuvo lugar la purificación del templo. En el año 150 a.C. tienen origen diferentes sectas religiosas: fariseos, esenios y saduceos. Los esenios eran una secta separatista que vive en el desierto, Qumran. Rechazan todo aquello que se relacione con el templo de Jerusalén por considerar que dicho culto es impuro. Se dedican a cumplir minuciosamente la ley, basando 100% su espiritualidad en la Torá. Los fariseos eran un laicos, aferrados rigurosamente a la ley mosaica y a la tradición de sus antepasados, y viven dentro del pueblo, aunque adolecen de una plena comunión con las autoridades sacerdotales. Los saduceos eran una casta de corte aristocrático y sobre todo sacerdotal, de línea política y más bien vendidos a los extranjeros opresores.
Para el 135 a.C., los judíos se independizan definitivamente de los seleucidas y empiezan la 10ª etapa, la monarquía sacerdotal con la dinastía Hasmonea. En este momento concluyen las guerras macabeas y el hermano de Judas, Simón Macabeo, es proclamado sumo sacerdote y soberano del Sanedrín. Con esto empezó la llamada paz hasmonea. Para el 103 sube a la dignidad regia de los hasmoneos Alejandro Janeo, quien sufre grandes y muy bochornosas dificultades con el movimiento fariseo, y respaldado e instigado por los saduceos, establece una política antifariseica cruenta. Más de 2000 fariseos fueron martirizados durante su reino. En el año 76 a.C. se inicia el reinado hasmoneo de Alejandra Salomé, cuya política se caracterizó por la condescendencia con el movimiento de los fariseos y escribas. Les concedió el privilegio de pertenecer al gran consejo del pueblo, es decir, el Sanedrín. Su reinado finaliza en el 67 con su muerte. En ese momento se produce una batalla entre sus hijos por el poder, situación que es aprovechada por Pompeyo, general romano, quien conquista la Palestina, dando inicio a la 11ª etapa del pueblo de Israel, el dominio romano. En el 37 a.C., Herodes el Grande destrona al rey hasmoneo Antígono, miserablemente decapitado, y con él termina definitivamente la dinastía hasmonea. Herodes lucha por entroncarse en la línea familiar de los hasmoneos y se casa con una hermosa descendiente de la familia de los macabeos y es entronizado como rey de Palestina. En el 20 a.C. inicia la reconstrucción del templo bajo la guía y el patrocinio de Herodes el Grande, que buscaba congraciarse con los judíos, a pesar de que solía saquear la tumba del rey David para tal fin, cosa que hería los sentimientos religiosos y culturales de los judíos. Al llegar a la plenitud de los tiempos, el Verbo se encarna en el año 7 a.C., es decir, Jesús se encarna en el año 7, según el cálculo de los expertos. Se realiza el censo sirino en el año 6 a.C. y para el 4 a.C. también muere Herodes el Grande. Entonces César Augusto, el emperador romano, dividió su reino entre 3 de los hijos del rey: Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Fue Herodes Antipas el que mandó matar a Juan el Bautista. Para el año 6, ya después de Cristo, el emperador César Augusto constituye a Judea en provincia procuratorial de Roma, debido a la tiranía de Arquelao y las constantes quejas del pueblo judío, colocando a un procurador romano, un gobernador, en lugar de Arquelao. Este puesto de procurador de Judea lo asume Poncio Pilatos en el año 26. En el 28 empieza la vida pública y el ministerio de Jesús, que culminan en el año 30 con su pasión, muerte y resurrección para salvación de toda la humanidad. Una vez en el cielo, envía su Espíritu Santo a los apóstoles y a su madre para anunciar el Evangelio. En el 66 se produce una guerra entre Roma y los celotes, que eran judíos, que termina desencadenando que en el año 70 Roma destruya Jerusalén y su templo. En el 90 se celebra el concilio de Jamnia. En él, los judíos fariseos y maestros de la ley, presididos por el rabino Yohanan ben Zakkai, se ponen en la tarea de rehabilitar y rescatar las tradiciones judías, purificando el judaísmo de toda secta o doctrina que lo contamine. Es aquí donde se da el rompimiento definitivo y total entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, ahí vemos lo que ocurrió.
En el 70 se produce la destrucción del templo de Roma, la destrucción del templo de Jerusalén por parte de Roma. En el 90 se celebra el concilio de Jamnia y ahí se produce ya la ruptura definitiva entre el cristianismo y el judaísmo. En el año 95 el emperador Domiciano persigue encarnizadamente a los cristianos. En el año 135 se produce una segunda revuelta judía y el emperador Adriano destruye de nuevo la ciudad judía y construye sobre sus ruinas una nueva ciudad, Aelia Capitolina. Sobre los escombros del santuario de Yahvé levantó un templo a Júpiter, adornado con una estatua ecuestre de él mismo. La entrada a la ciudad se prohibió para todos los judíos so pena de muerte, desterrando así a los judíos de su propia tierra, la tierra prometida a Abraham y a sus hijos. La Iglesia cristiana ha sobrevivido a las persecuciones y ha pasado por diferentes etapas hasta llegar al día de hoy, sin que se haya cortado nunca la cadena apostólica, siempre guiada por el Espíritu Santo. Considero importante destacar que la historia de la salvación del pueblo de Israel es un fiel reflejo de la historia de salvación personal de cada uno de nosotros, y que de la misma forma en que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en esclavitud, nosotros también nos encontramos cautivos muchas veces, pero de nuestro pecado, y Dios quiere liberarnos así como lo hizo con los israelitas, y podemos llegar a la tierra prometida, esa tierra celestial. Podemos visualizar que ese pecado, por ejemplo, puede ser la xenofobia, en donde nosotros podíamos verla de forma muy clara en aquella época. El rechazo que había de parte de los judíos hacia los samaritanos y las nefastas consecuencias que tuvo para los samaritanos de aquella época, aquella actitud de intolerancia. Más de 2000 samaritanos martirizados, es decir, asesinados. En la actualidad podemos ver ese mismo gesto de xenofobia muy presente en el siglo XXI. Tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el que es conocida la discriminación hacia personas de origen latino que migran al país para trabajar. Así también vemos esta xenofobia en Europa hacia las personas que, huyendo de la guerra, cruzan a duras penas el mar y al llegar al otro lado de la costa son tratados de forma inhumana incluso. Es fundamental que hoy podamos seguir el consejo que nos dio Jesús, de poder tomar la iniciativa y hacernos nosotros próximos nosotros del necesitado, sin importar su nacionalidad, como Él lo hizo con la samaritana en el pozo de agua, y el ejemplo también que nos dio del samaritano que ayudó al herido por los ladrones. De esta forma concluimos nuestro resumen de toda la historia de la salvación. Espero que sea de provecho para su formación y que tengan una bendecida jornada. Les saluda cordialmente Marco.